Buen día a toda la familia de Dios y a cada uno de ustedes en su proceso de comprobarse hijos y de recibir eh, verdad para vivir esa comprobación, ¿no? Para permitirle a Dios hacer eh, buena, cumplida su promesa en nuestras vidas. Y de veras es tan edificante escuchar el testimonio de la fidelidad de Abba con cada uno de ustedes, con los que nos han compartido. Yo sé que Él está siendo fiel en cada ocasión, en cada vida, y que solamente depende del crecimiento en fe. ¿Y eso qué es? Pues es el crecimiento en confianza. Conforme tú compruebas que Él está comprometido contigo y que Él es fiel para cumplir ese compromiso, si lo ves como en un medidor, ¿no? Tu capacidad para descansar tu existencia en Él va subiendo, va creciendo. Y Él quiere que estemos al 100% en su reposo, que no haya situación, que no haya evento, que no haya nada que te pueda alterar en tu espíritu el estado de confianza que se traduce en reposo, porque Él es tu Padre y porque Él está comprometido a darte todo lo que Él es y todo lo que Él tiene. Pero eso vamos disfrutándolo conforme crecemos en la mente de Cristo, y esto es el trabajo al que Dios está dedicado con aquellos que ya son sus hijos, aquellos que han nacido de Él. Y en este segmento de este ágape, que lo entendemos como la mesa de Abba, quiere decir que nos sentamos en el Espíritu a recibir pan de vida, verdad divina, porque eso es el alimento de tu espíritu, ¿sí? El alimento de tu espíritu es que tú, Jesús dijo, el que yo soy el pan de vida, y el que me come, pues no tendrá hambre. Y bueno, todos hemos vivido el hambre espiritual, que es esa condición de vacío, de necesidad, de, de, de soledad, etcétera, de orfandad en el espíritu. Pero conforme aprendes a comer, y esto es algo que los hijos tenemos que aprender a vivir, porque es totalmente ajeno a la condición humana, eh, y por eso empieza el Espíritu Santo hablando de esto por el apóstol Pedro, diciendo que como recién nacidos recibamos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcamos para salvación. Entonces, te das cuenta, nuestro aprendizaje empieza en el punto del nuevo nacimiento, y empieza con aprender a ser alimentados, ser nutridos por el Espíritu Santo. Y por eso dice la leche espiritual no adulterada. Una vez que algo o alguien más se filtra en el proceso de nutrición, eso es una leche adulterada. Y eso no quiere decir, por favor, siempre hay que clarificarlo para que el enemigo no traiga confusión, ni mucho menos levante argumentos necios en contra de la verdad. Pero eso no quiere decir que no escuchamos a Dios en otras personas, pero es precisamente el punto, te das cuenta, es escucharle a Él en lo que otros están hablando, para que lo que tu espíritu reciba sea de Él, y no nunca le atribuyas a terceras personas lo que Dios habla a tu corazón. Entonces estamos allí aprendiendo, comprobando, y esa comprobación, si permaneces, va a producir un arraigo en lo divino, y el arraigo es lo que permite que tú crezcas.
porque la planta no puede crecer hacia arriba si no tiene de dónde sustentar ese crecimiento. Y por eso tu enfoque debe de estar en lo de adentro, en tu espíritu. Y la instrucción es muy clara de parte de Dios de que vivas en el espíritu y que andes en el espíritu. O sea, no hay un momento de tu existencia que justifique el salirte de allí, el regresar a el marco de maldición que es la existencia humana, donde tú eres autónomo y tú haces de acuerdo a tu pensamiento y andas en los caminos que tú inventas, ¿no? Ya tienes camino, se llama Jesús, ya tienes verdad, se llama Jesús, ya tienes vida, se llama Jesús, Él está en ti. Entonces no hay razón en ningún momento y bajo ninguna circunstancia de abandonar ese recinto sagrado que es tu espíritu, donde estás siendo provisto en comunión, porque la comunión, como bien ha dicho uno de mis hermanos hoy, la decides tú, para ti, la decido yo para mí. Y eso es maravilloso, porque eres libre, ya no eres esclavo, ya no vas a ser obligado a nada, ahora tú decides y tienes que aprender a ser responsable de ese enorme regalo que es la libertad que Cristo compró para ti y utilizarla provechosamente en la vivencia de comunión. Bueno, vamos a dar gracias por el pan de hoy. Yo te invito a que enfoques tu corazón a escuchar a Dios ahora y a recibir de Él la palabra que Él tiene para ti. El tema va a ser expuesto conforme el Espíritu Santo lo dé, pero la revelación de lo que hoy se hable aquí va a ser específica a cada uno de nosotros. Y eso es lo asombroso de cómo Dios ministra. Cuando Él está ministrando, Él acierta, porque Él te conoce, Él te ama, su motivo siempre es amor y Él quiere hablar a tu corazón. Así que si tú te dispones, pues eso es lo que va a suceder. Padre, una vez más, con gozo, con gratitud, en amor y en fe, nos sentamos a tu mesa, habiendo participado de tu testimonio, de escucharte en la boca de nuestros hermanos que están dando fe o atestiguando que eres fiel, que cumples, que estás presente y que somos tus hijos. Así que venimos en esa certidumbre de fe a escucharte hoy para que por Jesús nos hables palabras que son espíritu y que son vida y que vienen provistas de fe para edificarnos en todo, en aquel que es la cabeza, que es Jesús. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Pues cada vez que Dios habla, Él nos introduce a cosas que trae a nuestra vida como semilla para que el que tiene oídos oiga y abra el terreno que es tu corazón, tu espíritu, y le permitas a Dios, que es el labrador, sembrar en ti eso. Él no termina, un sembrador terrenal, humano, pues termina entregándole a la tierra una semilla para que la tierra haga con la semilla y la semilla haga con la tierra y se geste
una planta de acuerdo a esa semilla que crezca, madura y fructifique, ¿no? Pero en el caso de Dios, Él es un labrador asombroso porque Él germina esa semilla, Él la nutre, la arraiga, la crece y la fructifica en la vida de sus hijos. Y eso se va aclarando en el corazón de los que permanecen en fe, dado que fe viene por escuchar a Dios, viene empaquetada en esa semilla que te es entregada, ¿sí? Y es maravillosa porque no es algo que tú produces o que alguien te ayuda a producir, sino es algo que te es regalado. La fe es un don de Dios, Efesios 2:8. Y a cada uno nos ha sido dada la medida de fe conforme al don de Dios, que es Jesús. Entonces, la fe de Jesús, ¿de qué tamaño es? Es absoluta. Así que todos estamos provistos abundantemente. Pero la operación de fe no detona en tu espíritu a menos que se geste el compromiso por el cual Dios te habla. Dios nunca te habla de balde. Nunca va a tener una conversación vana contigo. Sus palabras son espíritu y son vida, por lo tanto, causan un producto. Están obligadas a cumplir lo que dicen. Y esto es maravilloso, pero la única forma en que a mí me es dado visualizar eso es regresando a Génesis capítulo 1, donde Dios relata su obra para crear el planeta Tierra, el sistema solar, etc. Y empieza hablándonos del escenario, ¿no? En el principio creó Dios, plural, Abba, Jesús, el Espíritu Santo, los cielos y la tierra. Eso fue una creación inicial y nos dice el resultado. Y la tierra, creada por Dios en el principio, estaba desordenada y vacía. Fíjate. Pero luego habla de un evento y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces ya tienes el planeta en desorden, en caos, pero todo está allí para lo que sigue, ¿sí? Y entonces Dios va a avanzar con dar luz al propósito por el cual creó este planeta que está en desorden, está vacío, y empieza a manifestarnos cómo es que Él crea. Y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. ¿Sí? Ahora quiero que veas el paralelo. Tú y yo estamos viviendo el pacto de la adopción, que es ese pacto, es Dios te dice, te invito a ser hecho mi hijo. Y aquí está Jesús para que veas qué es lo que te estoy proponiendo, hacerte idéntico a Él. Entonces, ¿y cómo lo cumple? Y dijo Dios, ¿sí? Fe viene por oír, dijo Dios. Entonces es exactamente lo mismo, es un paralelo perfecto y está ilustrado en el ámbito físico con el planeta Tierra, pero es exactamente lo mismo que ocurre cuando tú y yo elegimos ahora, porque ahora ya no es un planeta inerte o en el estado en que estaba, recibiendo la palabra divina, la palabra creadora, porque eso es lo que la palabra divina es. Cuando Dios habla, crea. Lo que Él dice se cumple, lo crea. ¿De dónde? De la nada. Él no necesita, pues fíjate que no hay para hacer. No, Él es la fuente de todo lo que existe. Y dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué sucedió? Fue la luz, ahí está. Entonces, palabra, creación.
palabra, creación, palabra, creación, palabra, creación. Y así subsecuentemente, todo el relato de Génesis 1 ocurre de esta manera. Dijo Dios y fue. Bueno, si recibes eso y entiendes ahora que es en sencillo, en resumen, así es como funciona en ti y en mí. Dios te habla y si tú participas y vives fe, que viene en el paquete de su palabra, a tu corazón, entonces fue. ¿Sí? O sea, lo que Él te habla, Él lo cumple. La tierra no dijo, híjole, ¿en qué lío me metiste? ¿Qué no ves que estoy en tinieblas? ¿De dónde voy a sacar luz? No, Dios lo habla, Dios lo cumple. Eso es un razonamiento divino que necesita ser escrito en cada corazón. ¿Sí? Porque cuando eso queda grabado aquí, ya no vas a escuchar de balde, ya no vas a escuchar a Dios con argumentos de un raciocinio en maldición. El raciocinio en maldición no puede decir, ¿cómo? ¿Pero cómo? ¿De dónde? Si yo no veo cómo. ¿Te das cuenta de eso? Eso es un estado terrible. Todos venimos de allá. Pero es maravilloso que el compromiso de Dios no pida ni acepte. Escucha, no pida ni acepte nuestra capacidad para cumplir lo que Él dice. Lo único que Él pide es disposición, disponibilidad, las dos cosas. Estar dispuesto y estar disponible. Dispuesto es a escuchar, disponible para que Él cumpla. ¿Sí? Entonces, allí se opera la creación. En Corintios, el Espíritu Santo dice, de manera que si alguno está en Cristo, como estoy en Cristo por haber sido integrado a Él en el bautismo en Cristo que me regeneró. ¿Te acuerdas? Fui unido a Él en su muerte, tú también, cuando le recibiste, para ser crucificado juntamente con Él, muerto juntamente con Él y resucitado juntamente con Él. ¿Y dónde estoy? En Cristo, espiritualmente en Cristo. Si te ubicas allí, vives comunión. ¿Sí? En Cristo. Bueno, de manera que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura o una nueva creación. ¿Qué es eso? Pues es la nueva persona que tiene su origen en Dios. Estaba escuchando el resumen y escuchando a mis hermanos y hermanas dar testimonio de la fidelidad de Abba. Estaba pensando en este árbol genealógico que ahora tenemos, ¿no? Que es muy hermoso, porque, mira, si tú te metes ahora hay servicios, ¿no? Aquí en la tierra de ayudarte a encontrar de dónde vienes y se hace por DNA y se hace por otros medios y se va armando un árbol genealógico que está todo enredado de aquí, de allá, de acá, de allá, de allá, ta. Complicado, ¿no? Y para el ser humano, terriblemente importante, porque el que le dicen, tú eres de este origen y es muy buen origen, pues tú dices, te paras el cuello, ¿no? Identidad de polvo necesita vestirse de algo. Pero el origen divino es maravilloso porque es idéntico al de Jesús. ¿Cuál es su origen? El Padre. ¿Y quién más? Nadie. Un origen. ¿Y tu origen divino qué es? El Padre. Igualito a Jesús. ¿Y quién más? Nadie. Tú y el Padre. Me encanta eso. Me encanta eso. Es asombroso, maravilloso y bueno. Regresemos a este asunto que hoy Dios quiere
servirnos y es entendernos en su provisión y cómo esto ocurre. Toda provisión divina es dada, es entregada a tu espíritu. Y por eso estamos hablando de este ejercicio donde se tiene que transar, o no sé si la palabra es correcta, pero la transacción en tu espíritu de qué haces con lo que Dios te habla. Y por eso ir a Génesis 1, ver cómo funciona su palabra es importantísimo, tenerlo presente, porque se trata de lo mismo. Él te habla para cumplirlo en tu vida. Eso cambia todo. Pero esto requiere de una mente hecha libre del contexto humano, donde Dios dio mandamientos para que la gente cumpliera esos mandamientos. Eso es diferente, porque estos mandamientos fueron dados a una especie incapaz de vivir comunión, totalmente vedada de ello, y por lo tanto fueron dados esos mandamientos para regular la conducta de seres que de otra forma se desenfrenan y se destruyen, lo cual tenemos en evidencia histórica y en evidencia presente. Entonces, esos mandamientos para los que nacen de Dios están obsoletos, para los que no han nacido de Dios están vigentes. Tenlo presente, porque hay gente que dice, entonces Cristo ya vino, ya puedo matar. ¿Cómo crees? O sea, no, si una persona, su origen es adámico, entonces la ley para los seres adámicos está vigente, con su castigo, con su amenaza, con todo. Pero Cristo vino a hacernos libres de esa maldición, porque esa ley es maldición. Dado que la naturaleza a quien le dieron esos mandamientos es desobediente y por lo tanto entra en castigo, en condenación. Entonces, vamos a hablar post-redención, post-regeneración y en renovación. Y por eso Dios ha estado insistiendo en que esto vaya siendo clarificado. ¿Sí? Y aquí hay una nota para cada uno de nosotros y en particular para los que todavía no se han ubicado allí. Por favor, si tú no vives ubicado en quién eres ahora como hijo de Dios, retoma eso que Dios ha hablado. ¿Sí? Entiende que el pan de vida no es como una comida material, ¿no? Que te la comes y la digieres y desechas los desechos y ya. Y lo que aprovechaste, y lo que no, pues ya se fue, ni modo. No. Esto es pan eterno. Esto es verdad eterna. Lo que Dios ha hablado, Él quiere que siga un proceso muy específico del cual estamos hablando hoy. Y es que en el diseño divino, la manera en que está hecho para funcionar es que el receptor de esa palabra escuche en fe. ¿Qué es eso? Oír con fe es oír a Dios comprometiéndose contigo. ¿Sí? El oír con fe es oír un compromiso. Ama a tu enemigo, compromiso. Tú me vas a habilitar para que yo viva eso. Aquí estoy, hazlo. Eso es el oír con fe, ¿te das cuenta? El oír sin fe es, no, eso está muy difícil. Dura palabra es esa. ¿Quién la puede cumplir? Eso es oír sin fe. Y eso es maldición, eso es condenación, eso es terrible. Si Jesús no hubiera dado fe, entonces cuando él dijo, en la ley te puedes emparejar, ojo por ojo, diente por diente. Y yo te digo, ahora ama a tu enemigo. Pues yo hubiera tronado a todo el mundo, porque ¿cómo es eso? Si no puedo ni siquiera emparejarme porque se me pasa la mano, salgo mal, desobedeciendo la ley porque no me emparejé, me fui por más. Ahora, ¿cómo le hago para amar
Y Jesús sigue elevando el ante, ¿no? Y dice, pero espérate, no ames como tú. Ya no es amar a tu prójimo como a ti mismo, no, Señor. Ahora es ama como yo te amo. ¿Qué es eso? ¿Cómo le haces? ¿Te das cuenta? Ahí ya no hay entrada para capacidad humana. Fe. Oír con fe. Yo voy a ser habilitado por ti para amar como tú amas. Lo recibo. Aquí está mi corazón. ¿Te das cuenta? Eso es oír con fe. Entonces, en el diseño divino, Dios habla para que el receptor oiga con fe y al oír con fe resuelva tomar y guardar esa palabra, ese compromiso. Es como si alguien viene y te dice, quiero comprometerme a esto, pero no voy a dejarlo en palabras. Aquí le traigo el papel firmado. Y tú dices, pues qué bien. Entonces yo le tomo la palabra, aquí firmamos el papel, usted queda obligado a cumplir, porque aquí tengo yo con qué reclamar que me cumpla. Entonces ahora, cuando llegue el momento de cumplir, por ejemplo, un ejemplo de eso es cuando tú compras una póliza de seguros, de lo que sea, usemos automóviles, ¿no? Pues la póliza está en vigor mientras el plazo de pago esté cumplido, etcétera, etcétera, los términos del contrato, de tus obligaciones con el proveedor del servicio que está asegurando ese vehículo, ¿no? Y cuando hay un siniestro, le llaman un accidente, un choque, un robo, un daño, ahora entra en vigor tu derecho para que el comprometido cumpla su parte del contrato y avale las reparaciones o el reemplazo del vehículo, etc. Es un ejemplo claro, práctico. Vivir fe es exactamente igual. ¿Te das cuenta? Pero eso no va a suceder si tú no has hecho el compromiso. ¿Sí? Y eso nos suena pesado porque comprometerme es yo quedo obligado y me cuesta y quién sabe si voy a poder. Ya es raciocinio humano, ¿te das cuenta? Pero el raciocinio de hijos es descanso, porque el que va a cumplir es Dios. ¿Tú qué se pide de ti? Número uno, que entres a fe, que entres a ese compromiso. Y número dos, que permanezcas en fe, lo cual quiere decir que permanezcas disponible, sujeto al compromiso que Dios hizo contigo para que Él lo cumpla en ti. Ahora, ojo, en el caso del ejemplo del vehículo, pues el seguro está allí como flotando hasta que hay algo que pide que paguen por un daño hecho. En el caso nuestro es al revés. ¿Sí? Porque el daño ya está hecho. Venimos a esta relación con todo el bagaje de el legado adámico y de nuestra participación en el ejercicio de ello. ¿Qué quiere decir eso? Pues no solamente recibí la naturaleza adámica, la ejercí. Y en el ejercicio de la naturaleza adámica fui injusto, fui impío, fui pecador, fui desobediente, fui necio, fui desleal, fui todo el rollo y me la hicieron también. Todo eso está ahí en mi raciocinio. Ahora fíjate, ojo. Dios empieza comprometiéndose a hacerme una nueva persona. Cuando yo entro a fe para recibir a Jesús, entonces Él
Él aplica redención. ¿Sí? El pago hecho por Jesús para darme libertad de ese linaje y de todas mis culpas y de todos los daños que otros me hicieron, es efectuado en mi espíritu. Eso es la redención aplicada al individuo. La redención hecha por todos, ahí está, pero tiene que ser aplicada a cada espíritu, a cada corazón. Bueno, pero ahí no termina porque eso sería una obra incompleta. Pues sí, qué bonito, ya todo quedó pagado, pero mira el daño, mira cómo quedó este pobre, todo torcido, todo chueco. No, regeneración. Sí, hay que volverlo a hacer. No hay otra manera. Y por eso la obra de Dios es regenerarte. Bueno, eso está hecho y como hemos hablado ya, esto ocurre instantáneamente, las dos operaciones, redimir y regenerar. Es una obra instantánea de Dios que ocurre en el preciso momento en que una persona le abre el corazón a Jesús. Esa obra hecha es perfecta, es asombrosa, es eterna, es maravillosa. Pero esta criatura que ha nacido de Dios todavía tiene un raciocinio en el cual está su memoria y todo lo que eso conlleva, que fue obra de su existencia adámica. Entonces, lo que sigue en la salvación de Dios es renovar su entendimiento para remover. Si la renovación exige que lo viejo sea quitado y lo nuevo sea puesto, eso es renovar, vamos a quitar lo viejo, vamos a poner lo nuevo. Pues ya genéticamente ya estás hecho de nuevo, eres una nueva creación, naciste de Dios, moriste a tu linaje adámico. Pero en tu raciocinio, ¿qué pasa? Pues ahí está todo eso todavía. Y por eso los nacidos de Dios no renovados podemos todavía vernos incorrectamente, vernos en la identidad adámica, lo cual es un terrible error. Pero sucede porque no estamos renovados. Bueno, ¿por qué no vivimos la renovación? Número uno, porque no, ni siquiera, como le dijo la gente de Éfeso, que eran nacidos de Dios ya, cuando Pablo llega a visitarles y les dice, ya ustedes han vivido el bautismo en el Espíritu Santo, y ellos dicen, ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, ignorancia. Cuando yo no sé, pues ¿cómo le entro? Nadie me ha dicho. Bueno, ellos escucharon y eligieron recibir y fueron bautizados en el Espíritu Santo. Lo mismo nos pasa a ti y a mí. No vivo renovación si ni siquiera sé que existe, ni siquiera entiendo cómo Dios me salva, de qué se trata la salvación. Y por eso Dios ha abundado y repito, al que no tenga claridad en esto, hay un repertorio de recursos donde en Ágapes, en su mesa, Dios ha hablado enormemente de eso y muchos otros recursos para que tú le permitas al Espíritu Santo ministrarte verdad y vivas este proceso que estamos hablando hoy. Pero aquí está el punto, para todos, sin excepción, los que ya entendemos eso y ya nos ubicamos regenerados, porque tienes que ubicarte redimido. ¿Qué quiere decir eso? Yo ya no soy esclavo, yo ya no soy hijo de Adán, yo ya no estoy en esa maldición, ya fui redimido. Y ya no me permito ubicarme allí, porque ese es el punto, ¿sí? El diablo va a seguir
buscando que te ubiques en tu origen adámico. Los que te rodean que no están renovados, que no están en fe, que no entienden la obra de Dios en ti, pues obviamente así nada más te conocen, te juzgan, te califican y tratan contigo. Pero, ¿tú dónde estás? ¿Ubicado dónde? Bueno, el redimido que está consciente de su redención, pues se ubica en redención y va a ser atacado eso, por supuesto, eso va a ser atacado. ¿Tú crees que el diablo va a estar, pues tú eres redimido, ya te dejo en paz? No, al contrario, él va a echarle más ganas. Y tu padre va a permitirlo, ¿para qué? Para que te arraigues, para que te resuelvas a no dar marcha atrás, a pararte en su compromiso contigo. Número 2, regenerado. No solamente me redimió, me hizo libre de esa persona. Mi hombre viejo fue crucificado juntamente con Jesús para que mi cuerpo de pecado, el ser, el espíritu pecador que hizo todo lo que hizo, que le hicieron todo lo que le hicieron, fuera destruido. Y yo ya no sea esclavo del pecado. Romanos 6:6. Y porque he muerto juntamente con Jesús, he sido justificado del pecado. Fíjate qué hermoso es poder ubicarte allí, regenerado. Bueno, si te ubicas allí, lo que sigue es absolutamente lógico. ¿En qué forma? Pues, Padre, si yo ya no soy adámico, ya no soy culpable, ya no soy víctima, redimido y ya nací de ti, pues ya la manera de pensar que traigo no sirve. O sea, nada funciona porque pues ya no, ya sobre este fundamento que me constituye tu hijo, la forma de pensar de los hijos de Adán pues ya no corresponde. Precisamente. Y por eso es que estamos siendo ministrados, que quiere decir servidos por Dios, por Abba, por Jesús, por el Espíritu Santo, para ser renovados en el espíritu de nuestra mente, para que entendamos y vivamos todo lo que Dios nos ha dado. ¿Sí? Dicho todo eso, regresamos entonces a este proceso que permite la función de la palabra que Dios habla a tu espíritu. ¿Recuerdas? Génesis 1. Y dijo Dios, y fue hecho. Y dijo Dios, y fue hecho. Y dijo Dios, y fue hecho. Ahora, disponte a vivir lo mismo, con la diferencia de que en el caso nuestro es participativo. ¿Sí? La tierra no se opuso a ninguna de las palabras de Dios. Todo sucedió. Todo obedeció. Todo funcionó por la palabra de Dios y todo es sustentado. Cuando Dios dijo se separen las aguas de arriba de las de abajo y se separen las tierras secas de los océanos, etc. Ahí está. Ese orden establecido funciona ¿cómo? Por esa misma palabra. La palabra rige el universo. Lo dice el Espíritu Santo en varios lugares, Colosenses, Hebreos, que Jesús, el verbo, la palabra hablada, sustenta todas las cosas por su palabra, por la palabra de su poder. La capacidad de Dios está en su palabra. Bueno, ahora esa palabra, esa misma palabra poderosa que te está dando testimonio cuando tú ves el sol, la luna, las estrellas, los vientos, los mares, la lluvia, la sequía, las estaciones del año, todo te está dando testimonio de la fidelidad, del poder, de la capacidad de esa palabra.
Ahora esa palabra es dirigida a ti. Ahora se trata de ti. Ahora se trata de hacerte hijo de Dios, y eso quiere decir idéntico a Jesús. Ya inició porque dijimos, vamos a hablar post-redención, post-regeneración, en renovación. Y aquí viene el punto clave. Entonces, aprender a vivir en un raciocinio que funciona acorde a lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y esto requiere que esta función, palabra, cumplimiento, esté operando en nosotros constantemente. ¿Sí? Por ejemplo, cuando Jesús dice, te doy mi paz, pues eso te da un derecho a la vivencia de paz 24/7. Entonces, ¿cada cuándo tiene Jesús que cumplir eso en ti? 24/7. Porque la paz no es una inyección de morfina o una droga que te tomas o un calmante que dura tantas horas. ¿Te das cuenta? La paz es un suministro de Dios, de lo que Él es. Dios es paz. Él tiene que estarse suministrando a ti para cumplir esa palabra en tu vida. Entonces, ¿por qué no funciona 24/7? Porque no es obligatoria, no estás en esclavitud a paz. Era esclavo de la ira, ahora soy esclavo de paz. No, señor. Eras esclavo de la ira, sí, pero ahora eres libre. Y o participas en lo que te es dado o no. Eres ahora hijo, y eso te da derecho a las 12 virtudes divinas que constituyen la vida eterna: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, benignidad, mansedumbre, templanza, justicia, verdad y santidad. 24/7. La única forma en que eso funciona es oír, recibir para vivir. ¿Sí? Y ahí es donde entra esto que hoy estamos viendo en mayor detalle, y es cómo vivir la palabra de Dios. Pues primero es oír con fe. Él se está comprometiendo conmigo. Segundo es la decisión de tomarle la palabra, de guardar su palabra. ¿Sí? Y siento por el Espíritu Santo que aquí muchos estamos atorados todavía en el concepto del antiguo pacto. Guardar su palabra es obedecer por mi esfuerzo, con mi capacidad, lo que Él quiere que yo haga. No, Señor, despídete de ese concepto. Guardar su palabra es guardar su compromiso para que Él lo cumpla en mí eternamente. ¿Sí? Es una diferencia absoluta. Porque ahora ya no se trata de quiero reventar las venas a esa persona, pero me voy a aguantar para guardar la palabra de Dios. No, Señor. Ahora es, Padre, prometiste que iba a amar a mi enemigo. Esta persona quiere estar en enemistad, pero yo quiero vivir tu promesa. Así que hágale. Sí. Manifiéstate como amor en mí. Eso es permanecer. Eso es guardar su palabra. Bueno, ¿qué pasa si me buscan, me la buscan, como decimos, y todavía adentro de mí empieza a hervir eso que quiere salir en defensa, en ira, en revancha, en todo, porque el raciocinio no renovado, pues para allá le da.
Cuando decimos es que todavía trae hueso, espérate, entiende por favor, hermano, hermana, entiende esto. No, 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 no. Si has nacido de Dios, tú ya no traes eso. Puedes irte para allá, sí, como libre. No, no, Dios no te va a obligar a quedarte en lo divino. Y es una gran tontería darle curso a eso. Pero lo que se manifiesta que es opuesto a lo divino es lo no renovado, ¿sí? Jesús se entiende divino, se sabe divino, vive lo divino. Entonces, cuando a él lo provocan, él no está siendo insultado aquí adentro, él no está, ay, me está siguiendo y yo no me voy a dejar porque yo tengo que defenderme. Eso es humano, eso es chiquito, eso es maldición. Cuando insultan a Jesús, él está viviendo amor. Es, ¿cómo te saco ese veneno que traes adentro? ¿Cómo te doy a vivir? El que seas bendición, el que ames, el que seas misericordioso, el que vivas lo que yo soy. ¿Te das cuenta? Eso es lo que vive Dios. Eso es lo que Él ha estado viviendo contigo, conmigo, con toda la humanidad. Eso es lo que vivió Dios en Génesis 3, cuando Adán y Eva le rechazaron y decidieron creerle al engaño de la serpiente y comprar esa mentira y desconectarse de su estado de existencia, que era glorioso. Imagen de Dios, imagínate. ¿Por qué vivió Dios? Amor. Entonces tú y yo ahora estamos siendo renovados para entendernos allí. Y esto es importantísimo porque mira lo que sucede, particularmente en las relaciones cercanas, ¿no? Familiares, las relaciones de pareja, las relaciones de padres, hijos, de hermanos con sus hermanos, etcétera, etcétera. Y las relaciones en la familia de Dios. Lo primero que tienes que entender en tu renovación es que para ti ya no hay relaciones humanas. Si tú te ubicas en ser redimido y regenerado, entonces tienes que ubicarte en que ya todo lo que tu hombre viejo hizo y le hicieron está destruido. Ahora, en la memoria tuya no renovada, por supuesto que están esos eventos todavía allí, pero ¿qué vas tú a vivir? Tienes que tomar una decisión de permitirle a Dios enseñarte a vivir tu nueva identidad ante esa historia y con esas personas, o insistir neciamente en seguir retorciéndote por dentro por esas memorias. Eso es bien importante, familia de Dios. Lo que, lo que una tercera persona viva es asunto que está ocurriendo en el corazón de esa persona. Está redimida, está regenerada, está en renovación, pues va a estar entendiendo la obra de Dios en ti y va a escuchar a Dios, va a vivir comunión, porque esa es la manera que nos es dada para vivir esa historia nuestra atrás. ¿Sí? El que robó puede negar que lo hizo en Cristo porque ya es cristiano. No, no puede negarlo. Sería una mentira decir que no participó en esa obra de maldad. ¿Pero es un ladrón? No, no es un ladrón porque ya no es esa persona. Entonces, ¿cómo se vive? En comunión.
¿Sí? ¿Qué le digo? Es que tú no vas, en comunión tú no hablas. En comunión tú no haces. En comunión tú le permites a Dios manifestarse. Pero aquí está algo importantísimo, porque puedes darte cuenta, si estás siguiendo lo que Dios nos está hablando, de que todo eso está ocurriendo aquí adentro, ¿sí? Los caminos de tu corazón. Andas en el Espíritu, eres guiado por el Espíritu. ¿A qué? A lo que eres como hijo, a vivir lo que eres, a vivir lo que Dios tiene preparado. Mira, cuando una persona te hace un reclamo de quién fuiste, en la agenda divina, Dios quiere no solamente que tú arraigues y permanezcas en quien eres, sino quiere hacerle justicia a esa persona. ¿Cómo? Sanándola, invitándola a ser redimida, a ser regenerada, a ser renovada, a vivir paz, a vivir amor, a vivir gozo, a vivir todo lo divino. Si te manifiesta amargura, que es el estado de un ser herido por otros, si te manifiesta ira, te manifiesta lo que sea, pues está sacando, esbozando lo que está operando ahí adentro. Del corazón sale, dijo Jesús. ¿Le haces caso? Pero si tú oyes eso como hombre viejo, yo les he compartido en mi proceso, ¿no? Cómo Dios me introdujo a su perdón y es maravilloso cuando lo recibes y wow, qué alivio, ya no. Dios no me está, porque yo creía que yo vivía pues bajo el dedo del juicio de Dios acusándome, ¿no? En mi ignorancia. Cuando Él se manifestó a mí hablándome de su perdón y lo hizo en los términos que lo hizo, lo cual no vamos a entrar en este momento, pero pues viví un alivio que David, el rey, describe en el Salmo 42, ¿no? Pero los demás no estaban de acuerdo con Dios. Sí, ante sus ojos, yo seguía siendo culpable de mis tonterías y barbaridades y un culpable, pues hay que ajusticiarlo, que es muy opuesto a la justicia de Dios. La justicia de Dios es redimirnos, regenerarnos y hacernos sus hijos, pero la injusticia humana es enterrarte un poquito más profundo, ¿no? Si tú te metiste a un pantano, ¿cómo te enterramos ahí? Y empezó a llegar los ataques despiadados en muchas maneras. Y a mí me sorprendió porque era como que, a ver, antes de que Dios me perdonara, no se me estaban echando encima. Y ahora todo el mundo es como que lo mandaron llamar, ¿no? Y no sabía yo permanecer perdonado, ¿sí? Entonces cometí el error varias veces de volverme a someter a maldición, a condenación, porque pues tenía que ser honesto, yo no me entendía ni me ubicaba regenerado y todo eso. Y en su amor, su paciencia, Dios me enseñó una lección enorme y es cuando yo te digo que eres perdonado, me lo dijo en estos términos, ¿quién eres tú para volverte a declarar culpable? ¿Quién eres tú para desafiar lo que yo he declarado sobre ti? Él tenía que hablarle así a esta cabeza, a este corazón necio, no renovado. Y por supuesto que hizo mella, porque él, te das cuenta lo que hizo, en lugar de
en mi raciocinio humano era, bueno, si voy a ser honesto, pues siempre voy a ser culpable. No puedo negar lo que hice, por ejemplo, ¿no? Pero lo que él vino a hacer es a decirme, no, Señor, tú no vas a decir mentiras de que nunca lo hiciste, pero tampoco vas a negar lo que yo estoy haciendo en ti. Ah, eso lo cambia todo. Y ahí está el punto, amada familia, de este aprendizaje. Te das cuenta de por qué comunión es el único recurso, el único lugar que nos es provisto para todo lo que viene en nuestra existencia aquí en la tierra y después. Después no te preocupes del después, eso no te toca ahorita, te toca hoy, estar en el hoy, en la eternidad que te toca vivir aquí, hoy. Si oyeres hoy su voz. ¿Cuándo es hoy? Ahorita. Hace un segundo, no, ahorita. No, pero espera, no, ahorita. Hoy. ¿Qué sigue? No endurezcas tu corazón, porque al oír su voz se requiere de ti y de mí la respuesta a su voz. ¿Cuál va a ser? Pues fe es tomar esa palabra, recibirla, y por eso la acción de gracias es gracias, Padre. Aquí está mi corazón para que lo cumplas en mí. ¿Qué sigue? Él va a hacer un trabajo profundo de sacar de tu raciocinio. Recuerda, ya tienes un nuevo corazón, no estamos hablando de sacar de todo ese pecado. Eso ya quedó redimido, eso ya quedó ya. Por favor, no te compliques con una mente retorcida que, pues es que yo todavía traigo. No. Ubícate en ser la nueva criatura. Y todo lo que no está resuelto en tu raciocinio, no te muevas de ser la nueva criatura. Muchos como yo lo hacía, ¿no? No solamente me regresaba de ser regenerado, me regresaba de ser redimido, a ser otra vez culpable, maldición en eso. Eso es regresarte hasta fuera de Cristo completamente. No. Permanece en quien tú eres, con el compromiso hecho por Dios de traerte a la semejanza de Jesús, a la estatura del varón perfecto. Eso exige que Él cumpla, pero exige que tú le permitas que cumpla. Y se lo permites en el hervor de los frijoles, ¿sí? O sea, Dios me enseñó, los ataques no van a parar hasta que tú aprendas a pararte en quien yo digo que tú eres. Y yo hable por ti. Yo dé testimonio de ti. Y hay escrituras muy fuertes al respecto, que en su momento Dios te va a mostrar. Pero es saber que el que levanta tu cabeza es Él, no tú. El que da testimonio de ti es Él, no tú. Que Él tiene que desarmar en nosotros este asunto de andar aparentando y que nos vean y que nos respeten y que esto y aquello. Eso es maldición. Jesús, que es el único modelo que el Espíritu Santo te va a mostrar. 2 Corintios 3:18, conforme el Espíritu Santo te muestre a Jesús, eres transformado en su semejanza. Y Jesús vive el testimonio del Padre. A él le achacaban, ¿no? Tú das testimonio de ti, tú te glorificas a ti mismo. Pues sí, porque esa gente no entendía que Jesús no estaba hablando sus palabras, que era el Padre que mora en él el que estaba hablándoles. Jesús dijo, yo no busco la gloria de los hombres ni doy testimonio de mí. El Padre da testimonio de mí.
¿Cómo? Manifestándose desde mi corazón. Pues cuando fíjate, qué importante, ¿no? Estás en una relación con antecedentes adámicos, vamos a ponerle así, ¿no? Donde hay maldición, hay injusticias, hay pecados, hay heridas, hay de todo. Y ahora tú entras y vienes a ser parte de la familia de Dios. Redimido, regenerado, aprendes a ubicarte, a empezar a pararte aquí, ¿no? No tienes raíces todavía, estás allí, pero ya vas a aprender a arraigar y eso es como no moviéndote ante los eventos que te exigen externamente que te aceptes y que te regreses a ser alguien que ya no eres. Ahí es donde arraigas, cuando aprendes a pararte en fe, y pararte en fe es pararte en la obligación de Dios contigo, y ante esos eventos, tú en tu corazón no permites ni acusaciones, ni provocaciones, ni tentaciones, ni nada de eso que antes te manejaba como títere, sino que ahora permaneces en comunión. Por ejemplo, cuando Dios empezó a enseñarme a mí a vivir esto, era, por aquí te están acusando, pero ¿qué está viviendo tu corazón? ¿Estás viviendo todo eso o estás escuchándome a mí? Y llegó un momento en que Él me demostró que yo podía estar ante una persona gritándome aquí, pero mi corazón escuchándole decirte, eres mi hijo, te he redimido. Ahora viene lo que va a salir de ti, ¿sí? Que va a salir de ti. Y para los hijos hay una opción correcta. Las demás son terribles. Una opción correcta. Y es que tú permitas que sea Dios el que conteste, que sea Dios el que hable o se manifieste, porque no siempre va a hablar por tu boca. Tenlo presente. O sea, es que me estaba diciendo, ¿yo qué hacía? Tenía que decirle algo. No, Señor, ¿cómo que tenías que decirle algo? Tenías que vivir comunión. Y ante eso, cuando en tu corazón permites y permaneces en comunión, ante los huracanes que se desaten, está bien, pero tú estás seguro allí no. Allí adentro nadie puede tocarte, nadie puede agredirte allá adentro en comunión. No, Señor, ahí estás seguro, ahí estás protegido. Dios es escudo alrededor tuyo. No hay dardo de fuego, no hay arma forjada. Todo eso se cumple cuando aprendes a permanecer allí. Pero ten en cuenta que Dios está presente para hacer justicia. Por eso el proceso de la enseñanza del Espíritu Santo es revelación, redargüimiento, corrección e instrucción en justicia, porque tú eres creado en Cristo para que Él haga justicia. ¿Y qué es eso? Pues lo mismo que está haciendo contigo. Sacarte de la maldición adámica y hacerte su hijo. Eso es la justicia divina, en resumen. Entonces, esta persona o personas o grupos o lo que sea que estén participando en las obras del diablo, que son juzgar, acusar, tarar, arar, provocar, tentar, todo eso, abusar, son amados de Dios, como lo eres tú. Jesús ya pagó sus pecados, sus rebeliones, sus iniquidades. Y si pueden verbalizar y manifestar veneno y todo eso,
solamente están diciendo, soy esclavo. Entonces, fíjate, qué hermoso es esto. El hijo, la hija, que crece en la naturaleza divina, se entiende participando en que Dios le haga justicia a los que le rodean. Eso es otra cosa. Si ahí no se trata de lo que te dijeron o lo que te hicieron o de lo que te quieran hacer, se trata de lo que tú vas a permitir que Dios haga. Él va a hablar en su momento. A veces Él solamente va a manifestarse en paz, en misericordia, en bondad. Por eso el Espíritu Santo asevera y dice, 2 Corintios 10, las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Te das cuenta? Primero derribando en mí todo argumento y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios, de forma que tú seamos hechos libres para vivir comunión y que Dios se manifieste, porque eso es lo que quieres. ¿Sabes qué? Yo lo que anhelo es que Dios se manifieste y te hable, te ame, te abrace, que le des una probadita, que tu espíritu le sienta y seas atraído a Él por su amor para ti. Hay personas en la familia divina que están tan envenenadas, tan amargadas, tan metidas en doctrinas de hombres, en argumentos, en esto, en aquello, en pasado, en presente. O sea, es terrible. No pueden vivir a Dios. Están vedados. Yo estuve ahí. Entonces, ante ellos, ¿qué quiero vivir? Comunión. Yo no puedo decir, es que vino el hermano fulano, la hermana fulana y, híjole, me ayudaron a superar. No, eso no. ¿Sabes quién vino? ¿Sabes quién estaba siempre? Yo no le hacía caso, Dios. Cuando empecé a escuchar su voz, para aprender a creerle, no a creer en Él, sino a creerle a Él, y a entender que el comprometido era Él conmigo y no yo con Él, en el aspecto de cumplimiento, que lo que Él buscaba es lo que siempre ha pedido, dame tu corazón. ¿Para qué? Para hacerte como Jesús es, desde el corazón. Ahí me cambió todo. Y lo sigue haciendo. Sigue esclareciendo esa verdad y comprobándomela y enseñándome a arraigar. Pues fíjate, el hijo que aprende este proceso, escucho, recibo, guardo, tu Padre germinas eso en mí. Tu Padre arraigas eso en mí. Eso incluye el desbaratar todas esas cosas que no entiendo divinamente, que no están todavía armadas en la mente de Cristo en mí. Por ejemplo, toda memoria de mis pecados pasados
¿Cómo los comprendo hoy? Perdonados, redimidos, a un altísimo precio. Precio pagado que yo respeto. Y porque está pagado no puedo someterme a culpa. Vivo sujeto a su perdón, a su gracia, a su misericordia, a su amor. ¿Y qué del daño que yo hice con eso? Vivo buscando justicia. Padre, hazles justicia. Sánalos. Que te conozcan. Porque así como Él perdonó mis pecados, también perdonó en mí los pecados que otros cometieron en mi contra. ¿Te das cuenta? Es el mismo perdón, es el mismo pago. Y me enseñó a vivir ese perdón. No puedes guardar ofensas, pecados de otros contra ti y vivir perdonado por los tuyos. No se puede. Entonces Dios te va a llevar a profundidades en el espíritu de tu mente para que todo eso quede resuelto en ti. Y conforme te arraigue en eso, jamás, 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 jamás volverás a recibir una ofensa, jamás. No porque no haya actos incorrectos en tu contra, los va a haber, eso que ni qué, sino porque tú ya no los vas a recibir, tú vas a vivir comunión. Y Él se va a manifestar para traer y manifestarle a ese ofensor misericordia, bondad, benignidad, tal cual Jesús lo hizo. Porque recuerda, todo lo que vemos en Jesús es el Padre que mora en Él haciendo sus obras. Bueno, esta es la vida de hijos. Esto es la crianza divina. Esto es lo que Abba anhela, Jesús anhela, el Espíritu Santo que nos anhela celosamente. ¿Qué es eso? Pues es que Él está en ti viéndote, viéndote si tú participas de lo que eres, de quién eres, si te dejas santificar, si te permites arraigar en lo divino o si le das por otro lado. Todo lo que Dios es, lo quiere manifestar contigo. No solo en ti, sino que salga de ti. Algunos estamos en relaciones muy dañadas, muy dañadas por lo que fuimos. Y eso incluye, y Dios me guía a mencionarlo, eso incluye nuestra vida religiosa. Porque cuando nuestra conducta estaba basada en un credo, no en una comunión, en una obediencia humana, impusimos a los nuestros cosas que no eran divinas y los dañamos, les hicimos daño. Y es aquí donde necesitamos
hoy escuchar a Abba decirme, déjame, número 1, sanarte, renovarte. Y número 2, hacer justicia. ¿Le crees capaz? ¿Se lo permitirás? Esa es tu decisión. Y lo que Él anhela, que tú aceptes vivir. Que Él hable y cumpla en ti. Y que tú funciones acorde a esa sencilla operación de su poder. Aquí está mi palabra, hijo. Gracias, Padre. Cúmplela. La cumple. Recuerda, no estamos vendiendo baratijas, no estamos diciendo es un proceso mágico, instantáneo y tú sales de esta reunión transformado. No. Tú recibes en fe y vives el proceso de verdad. Revelación, redargüimiento, corrección, instrucción en justicia. Pero de que tu Padre cumple, Él cumple. Padre, gracias. Te has comprometido a lo sumo a hacernos idénticos a Jesús. Estás invertido en nosotros. Estás presente. Y si oímos hoy tu voz, anhelas que nadie endurezca su corazón, sino que reciba tu palabra para guardarla. Ese tesoro que es tu compromiso. Y ese guardar se traduzca en permanecer creyéndote fiel ante los eventos opuestos a tu palabra en nosotros. Lo que nuestro raciocinio aún permite, que no es divino, y lo que otros en nuestro entorno viven al no conocerte. Pero es ese precisamente el ámbito, el taller en el cual tú forjas a tus hijos. Tú cumples tu promesa. Y hoy, Padre, nos hablas de entender cómo participar en tu trabajo y cómo permanecer en fe. Gracias. Gracias por este enorme, inigualable privilegio que nos das para ser hechos y ser llamados hijos de Dios. Gracias. En Jesús lo hacemos. Amén. Pues familia de Dios, vive el compromiso de tu Abba. Escucha al Verbo, a Jesús, tu pastor, en tu corazón. Síguele. Y allí está la administración de vida a tu espíritu para que Dios no solamente te santifique y te renueve, pero que tú participes en su ministerio a otros, en cómo Él quiere hacerles justicia. Eso incluye a tus hermanos en Cristo. Es lo que está ocurriendo en este momento. Cómo participamos en la familia divina, cómo participamos con los que no son familia de Dios aún, pero que Él ama. Lo que tenemos que tener clarísimo, ¿sí? No importa en qué estén ellos,
los ama y los quiere como hijos. Y te invita a vivir ese amor y a participar en las obras que Él tiene preparadas de antemano para que andes en ellas. Bendiciones.